Ministerio del Interior. Ministerio del Interior Asociación ES 8 de julio de 2013 salida número 10.867. Secretaria General Técnica Subdirección General de Asociaciones, Documentación y Publicaciones Registro Nacional de Asociaciones Calle Amador de los Ríos, 7280-10 MAT RL de teléfono, 060, Resolución de inscripción de constitución en el Registro Nacional de Asociaciones. Con esta fecha se ha dictado por este ministerio la siguiente resolución, vista la solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones formulada por D.Ida. Centrado Manuel Antonio Bocio Camacho, en nombre y representación de la entidad denominada Asociación Organización Nacional de Discapacitados Españoles ONDE, con domicilio en Cilos Álamos N grado 29, Urbanización El Castaño, CR 29532, Mollina, Málaga, resultan los siguientes antecedentes de hecho primero. Con fecha 24 de mayo de 2013 se formula solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones para la citada entidad. A la solicitud se adjunta el acta fundacional y los correspondientes estatutos, en los que constan los fines y que el ámbito de actuación es todo el territorio del Estado. Segundo punto, el procedimiento se ha instruido conforme a Ley 30.992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y según lo dispuesto en la normativa específica que rige el derecho de asociación. Fundamentos de derecho primero. El artículo 22 de la Constitución y la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reconocen y regulan el derecho fundamental de asociación, y establecen que las entidades asociativas sin fin de lucro se inscribirán en el registro público que corresponda, a los únicos efectos de publicidad. Segundo. El capítulo 5 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, y los artículos 6 y 7 del Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes registros de asociaciones, establecen los requisitos sustantivos y de carácter formal que deben cumplir este tipo de entidades para ser inscritas, siempre que no se encuentran en los supuestos del artículo 22.2 y 5 de la Constitución. En aplicación de esta normativa, y una vez examinada la documentación que obra en el expediente, se comprueba que la entidad solicitante reúne todos los requisitos necesarios para proceder a su inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones. Tercero. La competencia para resolver el procedimiento corresponde a la Secretaría General Técnica, según resulta del artículo 29 del Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, y del artículo 8.2.i, del Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. En virtud de lo expuesto, y en uso de las facultades que le han sido atribuidas, esta Secretaría General Técnica, Ministerio del Interior, Ministerio del Interior Asociaciones 8 de julio de 2013 salida número 10.867, Secretaría General Técnica Subdirección General de Asociaciones, Documentación y Publicaciones Registro Nacional de Asociaciones Calle Amador de los Ríos, 7280-10 Madrid teléfono, 060, resuelve inscribir la entidad Asociación Organización Nacional de Discapacitados Españoles ONDE y depositar la documentación preceptiva en el Registro Nacional de Asociaciones, a los solos efectos de publicidad, y sin que ello suponga exoneración del cumplimiento de la legalidad vigente reguladora de las actividades necesarias para el desarrollo de sus fines. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante esta Secretaría General Técnica en el plazo de un mes o recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses a contar, en ambos casos, a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, según establece la Ley 30.992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y la Ley 29.998 de 13 de julio reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Grupo, primero número nacional, 603.228. Sección, primera, de lo que, con la documentación registral preceptiva, se le da traslado para su conocimiento y efectos. Madrid, 8 de julio de 2013. La jefa del área de asociaciones Estrella Fernández Amigo, doña Manuel Antonio Bocio Calle _Cilos Álamos N grado 29, Urbanización El Castano 29532, Mollina, Málaga, número de clave, 3683-2013, 2, y, Agenda Tributaria www.agenciatributaria.es Delegaci 6N de Málaga Oficina de Gestión Tributaria AB Andalucía, 229.071 Málaga, $, Delegaci 6N de Málaga NQ de Remesa, 00031930012, 9.028.010.852 NQ Certificado, 1319954800597 ORB. NAC. De DISC. ESP. OND. Calle Álamos Los Urb. Castano, 29.532 Mollina Málaga, cim.i, sección i.1 y sección LLT. Con esta comunicación 6N se empla la tarjeta acreditativa del NIF que figura en la parte inferior de este documento. Este documento tiene plena validez para acreditar el NIF asignado. Asimismo, si resulta más cómodo, se puede recortar la tarjeta que figura en la parte inferior y que posee los mismos efectos acreditativos que el documento completo. Se podrá verificar la validez de este documento siguiendo el procedimiento general para el cotejo de documentos habilitado en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, www.agenciatributaria.gov.es. Utilizando el C6 seguro de verificación 6N que figura al pie. Además, también se podrá verificar la validez de la tarjeta del identificación fiscal en dicha sede Electr 6 NICA, en utilidades cotejo de documentos mediante el código seguro de verificación, CSV. Comprobaci 6N de la autenticidad de las tarjetas del identificación fiscal, introduciendo el NIF y el C6 Electr 6 NICO que aparece en la propia tarjeta. Se recuerda que se debe incluir el NIF en todos los documentos de naturaleza cero con trascendencia tributaria que expida como consecuencia del desarrollo de su actividad, así como en todas las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones cero escritos que se presenten ante la Administración Tributaria. Málaga, 12 de julio de 2013. Delegado de la EAT, Ministerio de Economía y Hacienda, tarjeta de identificación fiscal Nurnero de identificación 6N fiscal definitive, Agenda Tributaria www.agenciatributaria.es, y, G932709494, y, denominaci 6N ASOC Organización Nacional de Discapacitados Españoles RAD 6N Social, OND. Anagrama comercial, domicilio calle Álamos Los, URSS. Castano, Num.29 Social 29.532 Mollina, Málaga. Domicilio calle Álamos Los, URSS. Castano, Num.29 Fiscal 29.532 Mollina, Málaga, o, Administraci 6N de la EAT 29.015 Antequera fechan.i.f. Definitive, 12 de julio de 2013 C6 Electr 6 NICO, C42 a 921 BOD 8 de 3 FC, documento firmado Electr 6 NICamente, R.D.1671-2009.ar.21.c. Autenticidad verificable mediante C6 seguro verificaci 6NZ2 URSM per 6 subaruseno.agenciatributaria.gov.es, Estatutos de la Asociación Organización Nacional de Discapacitados Españoles, ONDE. Centrado.
o. Capítulo primero, disposiciones generales. Definición. Ámbito territorial. Domicilio. Fines. Artículo 1. Definición, personalidad y carácter. 1.1 La Organización Nacional de Discapacitados Españoles, en lo sucesivo ONDE, es una organización no gubernamental de carácter democrático, plural, igualitario y participativo, de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española, en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación y demás disposiciones vigentes dictadas en desarrollo y aplicación de aquella, así como en las disposiciones normativas concordantes. Que desarrolla su actividad en el ámbito de todo el territorio nacional, en relación con la problemática que afecte a todos los discapacitados, tanto sean físicos, psíquicos o sensoriales en la que se vean vulnerados sus derechos e intereses. Asimismo actuará con criterios de solidaridad respecto de los problemas de los demás colectivos afectados por las mismas circunstancias. El régimen de la asociación se determinará por lo dispuesto en los presentes estatutos. 1.2 La asociación constituida tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, pudiendo realizar, en consecuencia, todos aquellos actos que sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad para la que ha sido creada, con sujeción a lo establecido en el ordenamiento jurídico. 1.3 Se establece el carácter de independencia y apoliticidad, no identificándose con ninguna ideología determinada, ni grupo político. Siendo la razón, sentido común y racionalidad los que imperen al margen de las ideas personales de sus miembros. Asimismo ONDE mantendrá su carácter de independencia, no integrándose en ninguna federación, confederación, consejo, o cualquier grupo integrador que merme su carácter de infunogendencia, aunque sí podrá colaborar solidariamente con aquellas organizaciones que se estime conveniente y coincidente con la línea programática de la asociación. Punto 2. Artículo 2. Del ámbito territorial. 2.1. El ámbito territorial de ONDE, coincidirá con el ámbito territorial donde la asociación tenga que llegar en defensa de sus principios, ya sea local, comarcal, provincial, autonómico, nacional o europeo. 2.2. No obstante lo anterior, ONDE, también podrá desarrollar sus actividades en cualquier zona del mundo en la que exista problemática que afecte al colectivo de discapacitados españoles y especialmente a sus afiliados, sobre la que pueda proyectar su actuación. 2.3. ONDE, podrá adoptar acuerdos con cuantos grupos operen en la misma línea de actuación en la defensa de derechos de los discapacitados. Sobre el establecimiento de estos pactos decidirá la Junta Ejecutiva Estatal, informando sobre ello al Comité Coordinador en la primera reunión que éste celebre. Artículo 3. Domicilio social y perduración en el tiempo. 3.1. ONDE, tiene nacionalidad española y fija su domicilio en el municipio de Mollina, calle Los Álamos N29 de Urbanización El Castaño, con CP 29532 provincia de Málaga, correspondiendo a la Junta Ejecutiva Estatal determinar la ubicación de su sede en cada momento, previa propuesta al Comité Coordinador y modificación del presente artículo estatutario. El acuerdo deberá ser comunicado al Registro General de Asociaciones en el plazo de un mes, y solo producirá efectos, tanto para los afiliados como para los terceros, desde que se produzca la inscripción. 3.2. ONDE, se constituye con espíritu de perduración por tiempo indefinido. Artículo 4. De sus fines. Constituyen sus principales fines, a. Defender y proteger a ultranza los derechos de todos los discapacitados, tanto sean físicos, psíquicos o sensoriales. Igual. Denunciar ante la opinión pública todas aquellas acciones que se estimen vayan en contra del bienestar del colectivo. 3, punto centrado, o, r, antibarra o, r.
promover actividades encaminadas a la formación e información al colectivo sobre sus derechos ante las administraciones. D. Propiciar la participación democrática de los afiliados en la vida de la organización, luchando por conseguir una auténtica libertad de expresión dentro de los órganos de comunicación internos en igualdad de condiciones para todos. E. Dar cauce a la libre actuación y colaborar con todas las organizaciones encaminadas a promover el bien social, así como a aquellas otras de interés para los afiliados, sin interferencias ni condicionantes de los grupos políticos que en cada momento gobiernen nuestra nación o autonomías, sean de cualquier signo ideológico, imperando por encima de todo la ideología del sentido común y mejor calidad de vida. F. Procurar que los componentes de la organización dispongan de un nivel social, cultural y económico digno, así como luchar por la eliminación de cuantas barreras legales, sociales, arquitectónicas, materiales y de cualquier índole se opongan a la consecución de los fines asociativos y de convivencia de los discapacitados españoles, promocionando aquellas actividades económicas que posibiliten el empleo al mayor número posible de personas con discapacidad. G. Establecer, en sus programas de actuación, criterios de solidaridad con los restantes ciudadanos que se vean afectados por actuaciones o circunstancias contrarias al convivir en un estado de derechos, a fin de conseguir mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía, donde el discapacitado viva en igualdad. H. Ejercer una defensa activa cuando se vean vulnerados los derechos colectivos e individuales de cualquier ciudadano que nos lo solicite, y especialmente si afecta a cualquier circunstancia relacionada con el mundo de la discapacidad. Y, la defensa a ultranza de las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad y sus derechos. J. Colaborar en la prevención y rehabilitación de las discapacidades y las causas que las provoquen. K. La defensa del derecho a la plena movilidad y acceso a lugares públicos, con la eliminación de todo tipo de barreras. 1. La promoción, atención social, y de recursos para los beneficiarios minusválidos de esta organización. M. Impulsar nuevos espacios de participación social, laboral, política y cultural que permitan crear bienestar social y mejorar la calidad de vida de este, colectivo. N. Representar a sus miembros y a los beneficiarios minusválidos ante las administraciones públicas y otros agentes sociales, tanto personas jurídicas-corno físicas para la defensa de los intereses y la resolución de los problemas que afecten a las personas con minusvalía. O. 4. Otro, que de modo directo o indirecto, pueda contribuir la realización de los fines de ONDE, o redunde en beneficio de las personas minusválidas, enfermas o de sus familiares. P. En cualquier caso, enriquecer con su presencia la vida pública en el seno de la sociedad, exigiendo con todos sus medios, el debido rigor y transparencia en el gobierno y gestión de la misma. O. Cualquier, capítulo 2, de los miembros de la asociación, artículo 5. Condiciones para la afiliación, y carácter económico. 5.1. Podrán ser miembros de ONDE, cualquier integrantes del colectivo de discapacitados españoles, reconocido como tal por la administración competente, independientemente del grado de discapacidad reconocido, así como voluntarios y simpatizantes, que libre y voluntariamente lo decidan, mediante la correspondiente solicitud de ingreso ante el órgano correspondiente, que le dará de alta en la asociación. Antibarra. 5.2. Los afiliados, se clasificarán como A. Fundadores, que serán aquellos que participen en el acto constitucional de ONDE, de número, que serán aquellos que ingresen una vez constituida la asociación. C. De honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a la dignificación y desarrollo de la asociación, se hagan acreedores de tal distinción. El nombramiento de los afiliados de honor corresponderá al Congreso General, previa propuesta de la Ejecutiva Estatal. 5.3. Se establece en principio la gratuidad de pertenencia a la organización, sin perjuicio de que en acuerdo del Congreso General, y dadas las necesidades, se establezca algún tipo de cuota, ya sea periódica. 0 De carácter puntual,
y adaptándose al poder adquisitivo de cada afiliado debidamente documentado. Organizándose las correspondientes. Actividades, para recaudar los fondos necesarios para el sostenimiento de _0_. La asociación, centrado grado, y, 5.4. No obstante lo anterior, los recursos económicos para desarrollar los fines asociativos podrán provenir de, a. Cuotas establecidas, periódicas o extraordinarias. b. Las subvenciones, legados o herencias que se pudieran recibir de forma legal por parte de los asociados o terceras personas. e. Cualquier otro recurso legal. Artículo 6. De los derechos de los miembros de ONDE, son derechos de los miembros de ONDE, a. Ser elector y elegible para cualquiera de los órganos de dirección de la organización, de conformidad con 10 establecido en los presentes estatutos y normas complementarias de desarrollo. b. Utilizar los servicios de ONDE, dirigirse y ser atendido por los órganos de gobierno, presentar y pedir información, emitir sugerencias o críticas. e. Expresarse libremente a través de los órganos de comunicación de la asociación, teniendo ésta la obligación de publicar las comunicaciones recibidas en el más breve plazo de tiempo. d. Recibir, a través de los canales orgánicos, información puntual de todos los acuerdos adoptados por los distintos órganos de la asociación. e. Recibir el respaldo de ONDE en caso de dificultades derivadas de la acción del ejercicio de nuestros fines y objetivos. Artículo 7. De los deberes de los integrantes de ONDE. Son sus deberes, a. Conocer, defender y aplicar el programa, los estatutos y las resoluciones del Congreso. b. Satisfacer las cuotas que en su caso se establezcan para el mantenimiento de ONDE, de conformidad con los acuerdos de los órganos competentes, que se establecerán o extinguirán en cuantía y forma, cuando el Congreso así lo decida. e. Colaborar con los órganos de gobierno de la asociación. d. Ejercer la crítica relativa al funcionamiento de ONDE en el seno de la misma, y específicamente en sus congresos, asambleas y demás órganos. 6. Artículo 8. De la pérdida de condición de afiliado. Se causará baja en ONDE, a. Por decisión voluntaria. b. Por graves desviaciones de la línea programática de la asociación, previo expediente disciplinario, que deberá resolver el comité coordinador. c. Por fallecimiento. d. Por no satisfacer las cuotas establecidas en su caso durante un periodo superior a una anualidad, siempre que el impago le sea imputable y no suficientemente justificado. e. Por ostentar la condición de afiliado a otro grupo contrario a los fines de ONDE. Capítulo 3. De los órganos de gobierno y del patrimonio de ONDE. Artículo 9. Órganos de gobierno. Son órganos de gobierno de la asociación, los siguientes, a, b, c, d, e, el Congreso General, el Comité Coordinador, la Junta Ejecutiva Estatal, la Comisión Permanente, el Comité Autonómico F, el Comité de Centro Provincial, _1 artículo 10. Del Congreso General. _, _, 10.1. El Congreso General es el órgano superior de gobierno de la asociación en su ámbito de actuación y sus acuerdos, adoptados en forma estatutaria, son obligatorios para todos sus miembros. 10.2. Su composición vendrá determinada por a. La Junta Ejecutiva Estatal. b. 2 representantes por cada comunidad autónoma, más otro representante por cada 25 afiliados o fracción superior a 15, siendo elegidos todos ellos en asamblea precongresual convocada al efecto. 7. 10.3. El Congreso se desarrollará conforme a lo previsto en un reglamento de funcionamiento del que se dotará dicho órgano al principio de su reunión y que tendrá vigencia solo en el transcurso del mismo. A tal efecto, la Junta Ejecutiva Estatal saliente, someterá al Congreso, en su inicio, una propuesta de reglamento que, con las enmiendas que aprueben los miembros del Congreso, servirá de instrumento regulador de su funcionamiento. Artículo 11. Convocatoria de los congresos.
11.1. El Congreso será convocado por el presidente de ONDE, con carácter ordinario, una vez al año. El Congreso de Elecciones se convocará cada 4 años. Y con carácter extraordinario siempre que las circunstancias lo aconsejen, o lo promuevan la mitad más uno de los miembros del Comité Coordinador o el 25% de los afiliados de ONDE 11. 2. La convocatoria se realizará, en el caso de las reuniones ordinarias, con una antelación mínima de 2 meses, y en el caso de las reuniones extraordinarias con 1 mes de antelación, figurando, en todo caso, el orden del día de la reunión. 11.3. Los integrantes de la asociación deberán recibir con suficiente antelación la documentación aportada, a fin de que dispongan del tiempo necesario para su estudio, puesto que deberá ser debatida por las asambleas precongresuales. 11.4. El Congreso General quedará válidamente constituido cuando asistan la mitad más uno de sus miembros, en primera convocatoria, y en segunda, cuando asista el 30% de los mismos. Artículo 12. De los acuerdos del Congreso. 12.1. Los acuerdos del Congreso General se tomarán, en primera votación, por mayoría absoluta de los asistentes, y, en segunda votación, por mayoría simple. 12.2. No obstante lo anterior, se necesitará la mayoría absoluta de los asistentes para la aprobación de mociones en materia de reforma de estatutos. 8. Artículo 13. Competencias del Congreso. Son funciones del Congreso General, a. Aprobar las cuentas anuales del cierre de ejercicio económico que coincidirán con el año natural así como todos los documentos que contengan las líneas generales de actuación de O.N. E. B. Aprobar y modificar las normas que rigen la asociación. E. Elegir la Junta Ejecutiva Estatal y aprobar la gestión de la misma. D. Resolver, en última instancia, las reclamaciones que hubiere ante el Congreso, sobre decisiones adoptadas por los distintos órganos de gobierno de O.N. E. Cualesquiera otras funciones que se preceptúen a través del Reglamento de Funcionamiento Interno de O.N. D. E. Artículo 14. Del Comité Coordinador. 14.1. El Comité Coordinador es el órgano de gobierno entre congresos. Estará integrado por la Junta Ejecutiva Estatal en pleno, más el coordinador de cada uno de los comités autonómicos o persona en quien delegue. 14.2. Será presidente del Comité Coordinador el de la asociación, o, en su ausencia, el secretario general estatal. Artículo 15. Convocatorias del Comité Coordinador. 15.1. Convocado por su presidente, este órgano intercongresual se reunirá con carácter ordinario, al menos una vez al año, y, con carácter extraordinario, cuando las circunstancias lo aconsejen, lo promueva la Junta Ejecutiva Estatal o el 25% de los miembros del propio Comité Coordinador. 15.2. El Comité Coordinador quedará válidamente constituido cuando asistan la mitad más uno de sus componentes, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, bastará con la asistencia del 30% de sus miembros. Sus acuerdos se tomarán por mayoría simple de los asistentes. Virgulilla. Antibarra. Punto centrado virgulilla HTD, 16. Competencias del Comité Coordinador. Serán funciones del Comité Coordinador, a. Las que le delegue el Congreso General. 9. B. Aprobar los planes de actuación de O.N. D. E. Resolver las reclamaciones que presenten los miembros de la asociación contra los actos de la Junta Ejecutiva Estatal. D. Atender las consultas de los representantes de comités autonómicos o provinciales y a estudiar sus propuestas. E. Proponer al Congreso la disolución de la Junta Ejecutiva Estatal. F. Designar, a propuesta de la Junta Ejecutiva Estatal, a los miembros de la asociación que hayan de acceder a cargos de responsabilidad en las distintas comisiones que se organicen. G. Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la asociación, así como fijar las cuotas de sus afiliados. H. Aprobar el reglamento de funcionamiento interno de O.
N. D. E. A propuesta de la Junta Ejecutiva Estatal. Y. Nombrar, con carácter provisional, comisión gestora, en caso de dimisión de la Junta Ejecutiva Estatal o de cualquier comité autonómico o provincial, entendiendo disuelta la Junta Ejecutiva Estatal, comité autonómico o comité provincial, cuando se produzca la dimisión al menos de la mitad más uno de sus integrantes. Artículo 17. De la Junta Ejecutiva Estatal. 17.1. Junta Ejecutiva Estatal es el órgano de gobierno ordinario de la asociación. Constará con un máximo de 10 miembros, y estará presidida por el presidente de la organización. 17.2. Las candidaturas a la Junta Ejecutiva Estatal a elegir por el Congreso de O. N. D. E. se presentarán en lista cerrada, siendo el reparto de puestos proporcional al número de votos obtenidos, entre aquellas listas que alcancen al menos el 5% de los votos válidamente emitidos. 17.3. Su mandato será de 4 años. Antibarra. Artículo, ul. De su composición. La Junta Ejecutiva Estatal estará integrada por, la, a, un presidente, que será asimismo el presidente de la asociación, cargo que recaerá en la persona que encabece la lista más votada por el Congreso. B. Un secretario general. E. Un secretario de organización. D. Un secretario de finanzas. E. Un secretario de comunicación. F. Un secretario de afiliación. G. 4 vocales que asumirán el contenido funcional que se acuerde por la Junta Ejecutiva Estatal, pudiendo ostentar un miembro más de una responsabilidad en caso necesario. Artículo 19. De sus convocatorias. 19.1. La Junta Ejecutiva Estatal será convocada por su presidente, al menos, una vez cada 2 meses, y, con carácter extraordinario, cuando las circunstancias así lo aconsejen, o lo soliciten la mayoría de sus componentes. 19.2. La convocatoria se realizará al menos con 3 días de antelación, figurando en la misma el orden del día, salvo en el caso de procedimiento de urgencia, en cuyo supuesto, será únicamente precisa una antelación de 24 horas. 19.3. La Junta Ejecutiva Estatal quedará válidamente constituida con la asistencia de la mayoría de sus componentes, siempre que entre los mismos figure el presidente o persona en quien éste delegue y el secretario general o persona que le sustituya en funciones. Artículo 20. De sus acuerdos. Los acuerdos de la Junta Coordinadora se tomarán por mayoría simple, siendo voto de calidad el del miembro que actúe como presidente. 11. Artículo 21. De sus competencias. Son funciones de la Junta Ejecutiva Estatal, a. Elaborar y presentar al Comité Coordinador los planes de actuación de la asociación. B. La adopción de acuerdos respecto de la gestión ordinaria de la asociación. E. Elaborar la información que haya de facilitarse a los afiliados. D. Elaborar los proyectos de presupuestos y de cuotas, presentándolos al Comité Coordinador, o al Congreso en su caso. E. Resolver las reclamaciones que presenten ante ella los afiliados. F. Atender las consultas y propuestas de los comités autonómicos y provinciales. G. Proponer al Comité Coordinador el proyecto de reglamento de funcionamiento interno de la asociación. H. Crear las comisiones de trabajo que estime conveniente, para el desarrollo de las funciones encomendadas y las actividades aprobadas, así como para cualquier otra cuestión derivada del cumplimiento de los fines sociales. Dichas comisiones regularán su funcionamiento interno en la forma que se acuerden por estas en su primera sesión constitutiva. Y, cualesquiera otras que le delegue el Comité Coordinador. Artículo 22. Obligaciones y responsabilidades de los miembros de la Junta Ejecutiva Estatal. 22.1 Son obligaciones de los miembros de la Junta Ejecutiva Estatal, a título enunciativo, cumplir y hace cumplir los fines de la asociación, concurrir a las reuniones a las que sean convocados, desempeñar el cargo con la debida diligencia de un representante leal y cumplir en sus actuaciones con lo determinado en las disposiciones legales vigentes y en los presentes estatutos.
22.2 Los miembros de la Junta Ejecutiva Estatal responderán frente a la Asociación de los daños y perjuicios que causen por actos contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados negligentemente. Quedarán exentos de responsabilidad quienes se opusieren expresamente al acuerdo determinante de tales actos o no hubiere participado en su adopción. Anti-2, artículo 23. Carácter gratuito de los cargos. Los miembros de OND ejercerán sus cargos gratuitamente, sin que en ningún caso puedan recibir retribución por el desempeño de su función, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados en los gastos ocasionados en el ejercicio de los mismos. Artículo 24. Del presidente. Serán funciones específicas del presidente de ONDE, las siguientes: a. Representar a la asociación con plena capacidad. b. Ejecutar los acuerdos del Congreso, así como del Comité Coordinador y de la Junta Coordinadora, presidiendo estos dos órganos. e. Convocar las reuniones de los órganos anteriormente citados. d. Dirimir los empates con voto de calidad, en los órganos que presida. e. Distribuir mediante los oportunos nombramientos, los cometidos y funciones que considere más convenientes entre los miembros del Comité Coordinador y de la Junta Ejecutiva Estatal, de acuerdo con la propuesta que le formule el Secretario General. f. Designar comisiones permanentes de ambos órganos para la toma de decisiones de urgencia, dando cuenta inmediata al Pleno de cada uno de ellos. Punto 1. Artículo 25. Del Secretario General. Corresponde a quien ostente la Secretaría General, las siguientes funciones: a. Asistir a las sesiones tanto del Congreso, Comité Coordinador o Junta Ejecutiva Estatal y redactar y autorizar sus actas a excepción del acta congresual que será redactada por el secretario de la Mesa del Congreso. b. Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Junta Ejecutiva Estatal, del Comité Coordinador y del Congreso. e. Dar cuenta inmediata al presidente de la solicitud de convocatoria efectuada por los afiliados en la forma prevista en los artículos 11.1 y 15.1 de los presentes estatutos. 13. d. Recibir y cursar los actos de comunicación de los miembros de la Junta Ejecutiva Estatal y de los afiliados así como las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones, certificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento. e. Tramitar los acuerdos sociales inscribibles en los registros que correspondan. f. Preparar el despacho de los asuntos, así como la documentación que haya de ser utilizada o tenida en cuenta. g. Expedir certificaciones de los acuerdos aprobados y cualesquiera otras certificaciones, con el visto bueno del presidente, así como los informes que fueren necesarios. h. Tener bajo su responsabilidad y custodia el archivo, documentos y libros de la asociación, a excepción del los libros de contabilidad. y cualesquiera otras funciones inherentes a la Secretaría General. En los casos de ausencia o enfermedad y en general, cuando concurra alguna causa justificada, la persona titular de la Secretaría será sustituida por el Secretario de Organización. Artículo 26. Del Secretario de Organización. Son funciones del Secretario de Organización: a. La logística y organización de cualquier acto, tanto interno como externo. b. Gestionar ante los organismos, entidades o empresas cualquier necesidad para llevar a efectos los actos o eventos de ONDE, coordinar y supervisar las actuaciones de las comisiones que se designen y en quienes se deleguen actuaciones o estudios de cualquier índole. d. Servir de puente, colaboración y enlace entre las secretarias de Comunicación, Finanzas y Afiliación. e. Cualquier otro objeto en materia organizativa. f. Considerando la operatividad de sus funciones, será asistido por un vocal adjunto de organización. 14. Artículo 29. Del Secretario de Afiliación y Expansión Territorial. Funciones de Secretario de Afiliación y Expansión Territorial, serán: a. Ser la persona responsable de todo lo concerniente a las altas y bajas de afiliados y la comunicación con los mismos. b. Confeccionará un registro de inscripciones con todos los datos personales y asociativos de los afiliados,
velando por su privacidad de acuerdo con lo establecido en cada momento por las normativas reguladoras sobre protección de datos. Comunicará las incidencias en lo concerniente a altas y bajas a las demás secretarias y coordinación. Presentará a los distintos órganos de gobierno, las quejas y sugerencias de los afiliados. Promoverá las nuevas afiliaciones, dando a conocer los fines y organigrama de la asociación. En general serán funciones todas las relacionadas con los afiliados y su vinculación con la asociación. Artículo 30. De las vocalías. Los vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta Ejecutiva Estatal, así como las que la propia Junta les encomiende por la creación de delegaciones o comisiones de trabajo. Artículo 31. De la Comisión Permanente de la Junta Ejecutiva Estatal. Es el órgano de resolución urgente de asuntos que por sus características y premuras, así lo exijan, dando puntualmente traslado de lo resuelto a la próxima reunión de la Junta Ejecutiva Estatal al objeto de ratificación. Estará compuesta por el presidente y al menos 3 de los secretarios que compongan la Junta Ejecutiva Estatal. Artículo 32. De los comités autonómicos. 32. El comité autonómico es el órgano que representa a los afiliados de la asociación existentes en una comunidad autónoma, coordinando su actividad, en cumplimiento de los acuerdos y directrices de los órganos superiores de gobierno de la misma, así como elaborando y desarrollando programas y estrategias concretas. 16. 32.2. Se constituirá un comité para el ámbito territorial de cada comunidad autónoma, con un mínimo de 5 integrantes, realizándose su elección, en reunión convocada al efecto de todos los miembros de los comités de centro provincial de la comunidad autónoma de la que se trate, y realizando la asignación funcional en reunión posterior de los miembros así elegidos, ejerciendo como coordinador autonómico la persona que igualmente en esa reunión se determine. 32.3. En las comunidades autónomas uniprovinciales, podrá coincidir el comité autonómico con la misma composición y forma de elección del comité de centro provincial, si existiera únicamente uno de ellos, y de existir varios, si así lo acordara la militancia de en asamblea autonómica convocada a tal fin. La incorporación de nuevos componentes, por constitución de nuevos comités de centro provincial, en el mismo ámbito, será desarrollada reglamentariamente. 32.4. Su mandato será de 4 años. 32.5. El comité autonómico asumirá, por delegación de la Junta Ejecutiva Estatal, la representación de la asociación ante los órganos de gobierno de la comunidad autónoma. Artículo 33. De los comités de centro provincial. 33.1. Se constituirán comités en todos los centros provinciales de cuando así lo decida la afiliación, eligiéndose sus componentes mediante presentación de candidatura cerrada, en asamblea del ámbito respectivo convocada al efecto. 33.2. Su composición se definirá en la asamblea de su elección con un mínimo de 3 miembros, designándose posteriormente por sus componentes en reunión específica, la asignación funcional que en su caso corresponda. 33.3. Ejercerá como coordinador el cabeza de lista. 33.4. Las competencias específicas vendrán determinadas por el Reglamento de Funcionamiento de 33.6. El mandato de los comités de centro provincial, será de 4 años. Artículo 34. Del patrimonio antibarra-o-r, antibarra, el patrimonio de la asociación estará integrado por a. Las cuotas de ingreso, de vencimiento periódico y extraordinario que se pudieran establecer a sus afiliados. 17. Las donaciones y legados que puedan ser otorgados. El capital que acumule a lo largo de su gestión. Las subvenciones que se le otorguen. Cualesquiera otros que pueda asumir legalmente. Capítulo 4. Disposiciones comunes a los órganos de gobierno de OND. Artículo 35. Actas. A.
D. Cada sesión que celebren los distintos órganos de gobierno se levantará acta por la persona titular de la Secretaría General, que especificará necesariamente el quórum alcanzado para la válida constitución. En el caso de la Junta Ejecutiva Estatal figurarán necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se han celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. B. En el acta figurará, a solicitud de las respectivas personas asociadas, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto en el plazo de 48 horas el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a esta. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión. No obstante lo anterior, la persona titular de la Secretaría General podrá emitir certificaciones sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, haciendo constar expresamente que el acta está pendiente de su ulterior aprobación. D. Las actas serán firmadas por la persona titular de la Secretaría General y visadas por la Presidencia. Artículo 3.6. Impugnación de acuerdos. Feliz, los acuerdos del Congreso, Comité Coordinador, Junta Ejecutiva. Orden jurisdiccional civil en la forma legalmente establecida. 18. Los afiliados podrán impugnar los acuerdos y actuaciones de la asociación que estimen contrarios a los estatutos dentro del plazo de 40 días, a partir de la fecha de su adopción, instando su rectificación o anulación y la suspensión preventiva en su caso, o acumulando ambas pretensiones por los trámites establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En tanto se resuelven las contiendas de orden interno que puedan suscitarse en la asociación, las solicitudes de constancia registral que se formulen sobre las cuestiones controvertidas solo darán lugar a anotaciones provisionales. Capítulo V. Disolución y aplicación del capital social. Artículo 37. Disolución. La asociación se disolverá por las siguientes causas: a. Por acuerdo adoptado por mayoría cualificada en Congreso General Extraordinario. B. Por las causas que se determinan en el artículo 39 del Código Civil. Por sentencia judicial firme. D. Por las causas que se determinen en los presentes estatutos. Artículo 38. Liquidación. Acordada la disolución de la asociación, se abre el periodo de liquidación, hasta el fin del cual la entidad conservará su personalidad jurídica. Los miembros de la Junta Ejecutiva Estatal en el momento de la disolución se convierten en liquidadores, salvo que los designe expresamente el Congreso General o la persona titular del juzgado que, en su caso, acuerde la disolución. Corresponde a los liquidadores, a, velar por la integridad del patrimonio de la asociación. Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que sean precisas para la liquidación. Cobrar los créditos de la asociación. D. Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores. 19. Aplicar los bienes sobrantes a los fines previstos por los estatutos. F. Solicitar la cancelación de los asientos en el registro. En caso de insolvencia de la asociación, la Junta Coordinadora o, en su caso, los liquidadores, han de promover inmediatamente el oportuno procedimiento concursal ante el juzgado competente. Disposición final. En caso de disolución de la asociación, los bienes que les sean propios pasarán a organizaciones sin ánimo de lucro, decidiéndose las mismas en el Congreso General Extraordinario de ONDE. Disposición adicional. En todo cuanto no esté previsto en los presentes estatutos se aplicará la Ley Orgánica 112.002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, y demás disposiciones complementarias. En Mollina, a 17 de mayo de 2013, F. FDO.
Manuel Antonio Bocio Camacho de .n.i, 31.2 u con diéresis 9.951 de, FDO. Isabel Sánchez Aragón DNI 31.399.762 R, Presidente, Secretaría General y Finanzas, FDO. Lula Bocio Sánchez DN 25.350.076 M Secretaria Afiliación y Expansión Territorial 20, practicada la inscripción correspondiente a Asociación Organización Nacional de Españoles Onde, Nacional 60322-8, A, la entidad 1 número, discapacitados depositada en, inscrita en el Grupo 1 sección la documentación a ese ido, el Registro Nacional de Asociaciones. Madrid. 0807-2013, la jefa del área de asociaciones, Estrella Fernández Amigo.